Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hace días estuvimos en un velorio con mi esposa. Hemos comunicado por medio del WhatsApp. Partió a la presencia del Señor la hermana María Elizabeth Calle, madre de nuestros hermanos, de un hermano que viene aquí, Pablo. No está Pablo, ¿no? Ya, todavía está con nuestro asunto. Pablito no está aquí. Guido también se congregaba, por ahora no, aquí. Entonces, por eso asistimos, ya, porque nos hicieron conocer, me llamó uno de los hermanos antes que parta. Yo lo vi allí, le ministré allí en el lecho de enfermedad, en la clínica. Estaba todavía ahí fatigado, ya, pero estaba muy fatigado. Día después, ya nos comunicaron que había partido con el Señor. Bueno, asistimos también al velorio. Entonces, seguramente todos nosotros hemos asistido a un velorio, ¿no? Un velorio trae dolor, tristeza, llanto, especialmente de la familia cercana. Sufre, llora, ¿no? Lloramos cuando un familiar parte. Eso lo sabemos todos. Y entonces estuve pensando en eso, la muerte. La muerte trae dolor. La muerte de un ser querido, ¿ya? O de una amistad, en fin. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto que es la muerte? La muerte empezó al principio, ¿ya? Génesis, capítulo 2. Por primera vez se registra en la Biblia la muerte o la palabra relacionado con la muerte. Dice así en 1 o 2:16 por primera vez. Y se lo advirtió al primer hombre, Adán. Dios mismo le dijo esto. Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por primera vez, el día que comes de este árbol que le prohibió, te mueres, morirás. La historia lo sabemos. Adán desobedeció por medio de Eva, que se contactó con la serpiente, instrumento de Satanás, y realmente se cumplió esto que le dijo Dios. ¿Ya? Después que comieron del fruto prohibido, ¿ya? El fruto prohibido, pues les entró conciencia, ¿ya? Conciencia de pecado. Comenzaron a mirarse y estaban desnudos y se avergonzaron. Antes no, pero después que entró la conciencia de pecado, estaban desnudos, se cubrieron ellos, se hicieron delantales de hojas de higuera y todo eso, que eso no servía delante de Dios para cubrir su desobediencia. Eso no servía. Sabemos que Dios mismo, después de que da la sentencia, ya, al hombre, a la serpiente, a la mujer y al hombre, que por su causa la creación mismo iba a ser afectada. Entonces,
Dios creó al hombre no para morir, sino para vivir con él. En esto Dios interviene inmediatamente, ¿ya? Aunque no sea manifestado inmediatamente, la muerte siguió a través de los siglos y edades. Pero sí, la muerte espiritual fue en ese momento, como Dios le dijo: el día que de él comieres, ciertamente te mueres. Adán vivió 930 años todavía, ¿ya? No se murió en ese momento, pero es que es la muerte espiritual. Uno es la muerte física y otro es la muerte espiritual. Muerte espiritual significa muerte, significa separación. La muerte hace una separación. En la muerte física el cuerpo se separa del espíritu que lo dio Dios. En ese momento hubo una separación de Dios. Inmediatamente murió Adán y Eva. Pero fueron 930 años que vivió todavía Adán. Eso dice la palabra, ¿ya? Entonces, hay una muerte espiritual y una muerte física, ¿ya? Nosotros siendo cristianos, o los cristianos todavía se mueren, ya nuestros familiares partieron, pero eso es la muerte física, no la muerte espiritual. Entonces, eso le dijo: ciertamente morirás. Y se cumplió esto. Fueron separados de la gloria de Dios, los echó del huerto, pero sin antes Dios manifestar su gracia. Mira, la gracia de Dios siempre ha sido, no es de esta época la gracia de Dios. Ya la gracia de Dios se manifestó cuando Dios le buscó al hombre. El hombre y la mujer vestidos con su ropa de hojas de higuera por delante, por detrás no estaban. Entonces, miren, Dios les busca, no el hombre. El hombre no busca a Dios, ni en esta época. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Dios me buscó, Dios te buscó un día y te encontró. Entonces, ahí te relacionaste con él. En aquel entonces Dios le busca al hombre. ¿Dónde estás tú?, le dijo a Adán. Y Adán y su mujer dice, ¿dónde estás? Me escondí, dice, porque tuve miedo. Se escondieron entre los árboles. Tuve miedo. Y Dios le dice: te escondiste y tuviste miedo, has comido del árbol que prohibido. Y así la sentencia. Entonces la gracia de Dios se manifiesta, que Dios busca al hombre caído. Luego la gracia de Dios se manifiesta cuando Dios en la sentencia le da una salida a largo plazo, por así decirle, ¿ya? Cuando le dijo, estableció el pacto, más adelante, en 3:15. En 3:15, cuando estableció el pacto que había establecido, cuando dice en 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Más antes, Dios los viste de túnicas de pieles. ¿Ya? Eso está en 3. Ya está más adelante. Dice en 3:20, dice, después que da aquella profecía de 3:15, cuando dice, pondré enemistad
entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se lleva a cabo en la cruz. Estaba dando Dios la salida, ¿ya? Entonces, y en el versículo 20, el 21, 3:21 dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Mira, Él hizo. La vestidura que ellos se habían confeccionado, se habían hecho, eso no iba a durar. Eran hojas de higuera que se iban a secar y caer. Pero Dios, aquí muestra su gracia en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Dios vistiendo al hombre, ya al hombre caído, al hombre que había desobedecido, y la mujer, Dios mismo les viste de túnicas. ¿Qué es una túnica? Es algo que cubre desde arriba hasta abajo. Esa es la vestidura de Dios, ya, para el que tiene misericordia por su gracia. Entonces Dios viste. Las hojas de higuera apenas cubrían cierta parte de su vergüenza, pero Dios los viste para que estén delante de Él con túnicas de pieles. Eso es la gracia de Dios. Esto hablaba ya de su gracia que se iba a manifestar. Porque al traer túnicas de pieles, se entiende que era de animales, Dios derramó sangre. Estaba hablando de su sacrificio mucho más adelante. Vestir al hombre. Y así está. La religión es así, cubierta. Los religiosos y la gente que no tiene, pues, se cubre con hojas de higuera. Creen que su religiosidad, sus ofrendas que hacen, eso solamente no tiene valor delante de Dios. Es el sacrificio de Cristo que cubre al pecador cuando acepta. Bueno, quiero ir a esto de la muerte. La muerte. La muerte desde entonces comenzó a reinar. Decía, uno es la muerte espiritual, instantánea, pero otro es la muerte física, que aquí mismo está ya, que eso viene eventualmente en su tiempo, ya, en su tiempo. Está en 3:19, miren, 3:19, esta es la muerte física. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es este cuerpo, esta carne. A eso se refiere la muerte eventual en su tiempo. Al polvo volverás, y eso es para todos, ¿ya? Pero el otro es la muerte espiritual, ¿ya? Entonces, desde entonces, ya esto es amplio, pero Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice, desde entonces comenzó a reinar la muerte. Eso lo dice en Romanos 5. Antes aquí en Génesis 5, está una lista de hombres que vivieron muchos años, en Génesis 5. Y comenzó a reinar la muerte. Mire, la muerte se enseñoreó desde entonces. Por causa de la desobediencia, no por causa de que comían, es sí, parte de lo que comieron. Algunos dicen, no era manzana, nada de eso. El fruto, dice. Y no era eso. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de
que vino la muerte? Desobediencia a Dios. Le desobedecieron en este único mandamiento que le dio al principio al hombre. Entonces, en el capítulo 5 de Génesis, antes de pasar a Romanos 5, dice pues el reinado de la muerte. Comenzó a reinar la muerte, el reino de la muerte. En el 5 dice 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo le hizo al hombre? A semejanza de Dios. Dios no muere. A semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y luego dice, vivió Adán 130 años Ahora, en el 3 habla ya del linaje, de la descendencia de Adán. El hombre caído, en una naturaleza caída. Y entonces en el 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿cómo lo engendró? A su semejanza. Ya no a la semejanza de Dios, como lo había creado a Adán. Ahora el hombre caído, ya por la desobediencia, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen de Adán, y llamó su nombre Set. Y todo el linaje, todos sus descendientes tienen esta naturaleza, toda carne. Y dice, y fueron los días de Adán después que engendró 800 años y engendró hijos. Y el 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos años? 930 años. ¿Y qué pasó? Ahí está la muerte física, aunque alcanzó muchos años, pero se murió. Y así hay una lista de unos 10 personajes aquí que vivieron muchos años, entre 900, 777 ya, y el último de esta lista, que es Noé, que vivió 930 años, pero se murió. Porque toda carne es con semejanza a lo que es Adán, el hombre que cayó. Adán es el representante de la humanidad. Entonces, hay que leerlo, ese capítulo 5. Ahora vamos a Romanos 5. El apóstol Pablo ya habla de que Dios no pierde, pues. Dios inmediatamente restaura, ¿ya? Entonces, miren, Romanos, en el capítulo 5 dice así, Romanos capítulo 5, ahí está. Ya haciendo la exposición de la justificación por la fe, ese es el tema de Romanos, justificación, santificación y hasta glorificación. Pero en medio de eso, Pablo hace la exposición de esto, de la muerte, pero de la resurrección, de la solución que Dios le da o le dio. En el 5 dice, en el versículo 12 de Romanos, dice así el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, junto con el pecado, la muerte. Desde entonces, la muerte entró. La muerte espiritual y la muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres, en todas las épocas, en todas las edades, hasta hoy, ¿ya? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí va a ser
aclarar en cuanto a la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿ya? Pero había el pecado del primer hombre. Entonces, pero cuando no había ley, hasta que vino la ley que diga, no hagas esto, prohibido esto, no se le inculpa a la persona de pecado. Pero el hombre ya estaba bajo sentencia de pecado. Entonces, eso está diciendo, hasta que vino la ley. Entonces, no obstante, el 14, no obstante, ¿qué hizo la muerte? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Miren, el reino de la muerte, a la manera de la transgresión de Adán, ¿cuál es figura del que había de venir? El que había de venir es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de otro hombre, de un hombre, que se llama Jesucristo, la gracia de Dios. Y así va desarrollando. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vino el reino de la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben, miren, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Qué bendición! ¡Qué regalo! El 8 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es Jesucristo, allí en la cruz, otra vez, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron... ¿Te das cuenta esa palabra, los muchos? Ahora aquí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, de esta manera va desarrollando el tema de la justificación, dándole solución a aquella situación en que todo hombre se encuentra, o estábamos ya por la justicia de un hombre. Adán desobedeció, el otro hombre que es Jesucristo obedeció en todo. Por eso fue a la cruz, porque esa era la voluntad de Dios, para salvar al pecador. En el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué glorioso! Ahora la gracia de Dios reina, ¿ya? Para todo aquel que cree, por supuesto, ¿no? Entonces, miren, la justificación está haciendo el desarrollo de la justificación por la fe en esta parte de Romanos 5. La muerte. El Señor murió allí en la cruz, Señor, pero resucitó al tercer día, triunfando contra sus enemigos. ¿Sabes que la muerte es enemigo de Dios y enemigo de los creyentes? Y la Biblia dice que aunque ahora sigue muriendo la gente, cristianos sigue muriendo físicamente, ¿no? Como partió la hermana y muchos de nuestros parientes ya cristianos han partido. Pero dice que al final la muerte, que es enemigo de Dios y del creyente, será destruido. Será destruido.
Estos pasajes de Génesis, Romanos, y ahora vamos, y ahí habla en 1 Corintios 15, la resurrección. La solución a la muerte es la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Primicia de los que durmieron es, dice, para el cristiano morir, la muerte es dormir delante del Señor. Duerme. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, desarrolla ampliamente sobre el tema de la resurrección de los justos. ¿Ya? Dice así, y está desarrollando en esta porción bíblica de 1 Corintios, capítulo 15, el tema de la resurrección de Cristo, ya, una resurrección que tiene testigos. No se puede negar la resurrección de Cristo. Quisieron encubrir cuando murió, ¿no? A los que cuidaban el sepulcro les dijeron, no, sus discípulos lo han robado y ya, bueno, pero no se puede, no se ha podido. La muerte y la resurrección de Cristo es real, un hecho que tiene testigos, de eso está hablando. Y también está hablando del Evangelio. Mire qué importante es el Evangelio. Sabemos esa palabra y lo repetimos. El Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque como centro tiene este hecho de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Venció la muerte. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Entonces dice en 15, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, por supuesto por extensión a toda la iglesia de todas las épocas, dice así, 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El tema aquí, el evangelio que os he predicado, dice, he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay que perseverar. Entonces desarrolla diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él los recibió directamente del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió, para empezar, por nuestros pecados. Está escribiendo a la iglesia esto, a los creyentes. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando dice las Escrituras, pues se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ya estaba esto escrito. Ya los profetas hablaron. Entonces, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba determinado por Dios, ya, Escritura. Y luego, para que esto respaldo, ya, dice, por así decir, porque Dios cuando habla es verdad, ya, está hablando, porque Él dice lo que recibí del Señor. Y como testigos dice, y que apareció a Cefas, primero, Pedro, y después a los 12, a los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos, después de resucitar, está diciendo. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen, ya partieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, había otros más. Y él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice.
Pablo dice, se me apareció, y se le apareció allí camino a Damasco, ¿ya? Y en muchas oportunidades más se le apareció, como al último. Pablo está diciendo, yo soy testigo del Cristo resucitado. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire, se considera no el más grande, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Está desarrollando de esta manera, de este tema de la resurrección. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Han partido muchos, mis familiares han partido, tus familiares cristianos, está diciendo, han partido. Hemos llorado, pero tenemos la gran, gloriosa esperanza que volveremos a encontrarnos. Amén, gloria a Dios. Ah, sí, aquella noche les compartí algo de esto. La gente ahí, les compartí de la resurrección. Ese cajón, ahí está. Temporal, si es cristiana. Si quieres volverlo a abrazarte, pues tienes que estar en Cristo y volveremos a resurrección. Les prediqué aquella noche también. Hay que aprovechar cada circunstancia, situación. Los muertos en Cristo resucitarán y nos volveremos a abrazar. Y ahí estaba la gente escuchando. Entonces, miren, está desarrollando de esta manera ya este tema. Este es el consuelo más grande. En el velorio hay la gente llora, es natural, ¿no? Natural. Y vamos nosotros para consolar y le damos un abrazo. Pero el consuelo más grande es la palabra de Dios. Es la resurrección de los muertos en Cristo. Esa es la consolación más grande. Por un momento lloramos, pero viene el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice Tesalonicenses. Ya. Algo de esto estamos predicando aquella noche también. Señor, Dios, hay que aprovechar cada situación para dar testimonio de estas verdades. Entonces, miren, el plan de Dios es el reino de Jesucristo. Eso decía en Romanos, ¿no? Dios es Dios, tiene el dominio absoluto sobre la vida y sobre la muerte también. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios ya lo había anunciado esto. Le voy a leer un versículo. Si no puede leer, si no puede buscar, pues lo va a leer en la pantalla seguramente en Oseas. Dijo esto. Está escrito, Oseas, capítulo 13 y el versículo 14. Dice así. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Y esta es la palabra. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. A la muerte le dice, yo seré tu muerte. ¿Ya? Y su destrucción al final. Eso lo dijo Oseas en Isaías y en otras partes más. Pero volviendo a 1 Corintios, ahí donde estamos, 1 Corintios, o sea, Dios tiene el dominio sobre la vida, sobre la muerte. ¿Ya? Dios tiene su tiempo para proceder y cumplir sus designios. 1 Corintios, estamos en el capítulo 15, volvemos ahí, 15. El versículo 24 hasta el 26 dice así. En todo ese capítulo está hablando de la resurrección, ¿ya? Y del evangelio, que es poder de Dios. 15, 24 dice así.
24 y 26. A ver, desde más antes. Está hablando de la resurrección. El 15 estuvimos leyendo. El 20 dice, 15-20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicia de los que durmieron es hecho. El primero de entre todos los que han muerto. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, otra vez repite lo que está diciendo en Génesis y en Romanos, en el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, ese es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, hay un pero, el 23, pero cada uno en su debido orden, ¿ya? El orden establecido por Dios. Cristo, primero, resucitó. Las primicias del Antiguo Testamento había una fiesta de las primicias, la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, los primeros frutos que había que llevar al templo, y hablaba de esto, de la resurrección de las primicias. Eso vea en Levítico, busca ahí las fiestas establecidas por Dios, de las 7 o 8 fiestas, ¿ya? 7 entiendo, ¿ya? Y la tercera fiesta era la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, los mejores que había que llevar al templo. Entonces hablaba de esto, de esta resurrección. Cristo, el orden está diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, está hablando de épocas, ya no es al mismo tiempo. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, a todos sus enemigos, ya los enemigos de Dios. Entonces está hablando de esto, un poquito más adelante ya, está hablando de todo esto, está hablando de la resurrección del cuerpo. Esto es largo. Algunos se preguntan con qué cuerpo va a resucitar. Bueno, hay que leerlo todo eso, pero vamos un poquito más adelante al versículo 54, dice así, 54. Este capítulo tiene 58 versículos, miren, es largo. Entonces, miren, el 54, desde el 51, está hablando del misterio, como un misterio de la resurrección. 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Eso es. No todos partiremos. Va a haber, como dicen tesalonicenses, ¿no? Algunos ya, da a entender que algunos no van a gustar la muerte cuando venga el Señor, y qué cerca está la venida del Señor por sus santos. Aquí digo un misterio, no todos dormiremos, no toda carne se morirá entre los creyentes, pero todos seremos transformados. Aquí va a hablar del arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en una pestañada, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, dígalo fuerte, y los muertos serán, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
¿Cuántos están esperando? Estamos esperando. Amén. Si no partimos, y si partimos, igual. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, vestidura inmortal. Y cuando esto corruptible, la carne se ha transformado, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Todos, el 55 ya y el 56, a la voz de 3. Sorbida es la muerte en victoria. 2 y 3. ¿Dónde está la muerte, ¿dónde los sepulcros, victoria? Ya que la inmunda la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte vencida. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro sigue recibiendo cuerpos, pero aquí tiene la victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro. ¿Ya? Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ya termina diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La muerte será destruido al final. A Timoteo le dijo esto, ¿ya? Lea todo el capítulo 15 de Corintios, pero en 2 Timoteo 1:10. Cristo ya resucitó, venció a la muerte, venció al pecado. Mire, 2 Timoteo 1:10 dice, 1:9 y 10, dice así: quien nos salvó y llamó, está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los miembros del cuerpo de Cristo, está escribiendo a todo aquel que hemos creído en él. Quien nos salvó y llamó, mire, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es porque hayamos hecho obras buenas, sino, ¿cómo fue nuestro llamamiento, nuestra salvación? Según el propósito suyo. Esa palabra propósito dice en otra versión, según el plan, según el designio de Dios, desde antes. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según el designio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes, ¿cuándo nos había sido dado? Antes de los tiempos, de los siglos. Siglos, no había, antes. Pero que ahora, en esta época, esta época de la dispensación de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada o revelada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿qué hizo? El cual quitó que, dígalo fuerte, quitó que, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio, ese es el Evangelio de poder, hermanos. Ese es, Él se manifestó.
lo que desde antes se había propuesto hacer. Vino y en la cruz allí quitó la muerte, sacó a luz con su resurrección la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por el Evangelio. Hebreo, hay mucho más. Hebreos, vaya unas hojitas. Hebreos, voy a terminar. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Voy a terminar. Hebreos, capítulo 2. 14 y 15, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron, ¿de qué? Los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre. Él, Jesucristo también, cuando vino se encarnó, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Para qué se vistió de carne el Señor? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, dígalo fuerte, esto es, no le tenga miedo al diablo, esto es, al diablo. Se vistió de carne, se identificó con el ser caído, con el hombre sin esperanza, el hombre perdido para siempre. Él se vistió como el hombre de carne y sangre, ¿ya? Y esto con el propósito de destruir en su muerte, en la cruz, destruir al que tenía el gobierno de la muerte. Desde la muerte entró por un hombre, se enseñoreó, tenía el imperio de la muerte. Esto para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, hermano. Le quitó las llaves de la muerte ya. Entonces, ahora el que vive en nosotros es Cristo, aquel que murió y resucitó. Amén. El diablo es un ser destruido, no está aniquilado, eso sí, pero en cuanto ese poder está destruido por medio de la muerte, lo que había dicho allí en Génesis 3:15, Él en tu simiente serán benditos, y en la simiente suya aplastará la cabeza del diablo, ¿ya? Y lo hizo, se cumplió allí en la cruz del Calvario. La muerte se enseñoreó o se manifestó a través del primer hombre, pero Cristo se manifestó para destruir al que ocasionó la muerte. Allí en Génesis, haciendo que el hombre desobedezca a Dios, pero Dios le da la solución por medio de Jesucristo, el cual murió allí en la cruz y le dio muerte. Muerte, yo seré tu muerte, le digo. ¿Ya? En el propósito y el plan de Dios está consumado, hermano. Está consumado. Una vez más lo voy a leer este versículo 14 o el 15, desde el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. Está hablando del Señor Jesús, que participó de carne y sangre por medio de para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene,
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Hay mucho más que desarrollar. Así que, hermanos, vamos a terminar con aquello que dicen Tesalonicenses. Vamos terminando ya. Por eso es que él escribió a la iglesia en Tesalonicenses de este tema de la resurrección y la traslación de los santos. Filipenses a Tesalonicenses. Ya, aquí estamos y lo hemos visto muchas veces. Primera Tesalonicenses, ya, capítulo 4 y el versículo 13. Póngase de pie, vamos a leerlo de pie. Este evento que está próximo a manifestarse. Este evento que en cualquier momento va a suceder. Hermano y hermano, ¿y cuánto le debemos al Señor? Gratitud. Bueno, dice así, 4:13. Tampoco queremos, hermanos, a los cristianos está hablando, dirigiéndose, que ignoréis acerca de los que duermen, ahí está, los que murieron, para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que estaban en Cristo y durmieron, se fueron a la tumba. El 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que estamos con vida, que estamos reunidos aquí y en muchos lugares todavía estamos en pie, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora les voy a pedir que ustedes lo lean, ustedes el 16 y el 17. Entonces terminaba diciendo este versículo 15, que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que se murieron en Cristo. El 16 y el 17, por favor, 2 y 3. El Señor mismo en persona, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¡qué autoridad! Con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ese es el asunto, es para los que han partido en Cristo, resucitarán primero, luego, enseguida, luego nosotros, los que estamos viviendo, los que nos estamos congregando, tenemos oportunidad de servir al Señor, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Estamos esperando
la redención, la transformación de este cuerpo. Qué próximo, qué cerca está con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. La muerte ha sido vencido por el Señor para todo aquel que cree. Vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecer. Qué gloriosa esperanza. Qué consuelo más grande cuando un ser querido parte, hermano. ¿Cuántos hemos llorado cuando parte el papá, la mamá, el hermano, la hermana, pariente? Pero el consuelo es que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, y seguramente allí nos encontramos, hermano. Y a su nombre, y a su nombre, que cerca está el Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.